estimados estudiantes. Muchas gracias por su puntual asistencia a nuestro CIPAS acostumbrado de todos los lunes. Hoy damos cierre a las tareas del curso, la tarea número 4, ejercicio 4, y también trabajaremos un poco sobre la prueba objetiva abierta del curso, que es la prueba final. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para desarrollar la presentación que tenemos para el día de hoy. Bien, listo. Por favor, me confirman si me escuchan bien para dar inicio con nuestros CIPAS de hoy. Sí, señor. Sí me escuchan bien, listo, súper. Bueno, entonces, como les decía, el motivo de nuestros CIPAS es poder desarrollar o dar algunas pautas para el desarrollo del ejercicio número 4, algunos lineamientos base para el examen final y pues bueno, vamos a iniciar con el proceso. Vamos a iniciar con Don Fe, tengo una pregunta antes de que inicies. ¿Es pregunta sobre el CIPAS o es pregunta sobre algo que no vaya a servir en la grabación? No, pues del examen final es que... Ah, bueno, ese lo miramos en el momento de examen final, ¿sí? Cuando lleguemos al simulacro. ¿Sí? ¿Te parece? sí, no, es que a mí no me aparece que es un examen final, sino una guía. Entonces esa era mi duda. Sí, sí, ya lo vamos a ver. Exactamente. Bueno, listo, mis chicos. Entonces ya ahorita cuando lleguemos al simulacro de examen final, ahí te muestro qué es lo que hay que hacer. Bien. Entonces vamos a iniciar el CIPAS del día de hoy con el ejercicio 4, que corresponde al tema de clasificación de reacciones químicas. Vamos a hacer, digamos, una clasificación en dos grandes grupos que son adiciones, adiciones al grupo carbonilo y el otro que es el tema relacionado con reacciones de oxidorreducción en ácidos carboxílicos, en ésteres y en cetonas y aldehídos. Entonces vamos a revisar rápidamente esa parte para que ustedes puedan desarrollar. Recordar pues nuestra herramienta de apoyo. Algunos están hoy en el CIPAS porque no han podido instalar el software todavía que hemos trabajado en todo el semestre. Entonces les prometí también a algunos que están asistiendo el día de hoy que al final del encuentro, después de la grabación, vamos a tratar de hacer un proceso de instalación del software en Windows. Bueno, entonces para recordarles eso. Bien, entonces el secreto de todo está en esta gráfica. Se ve horrible, yo lo sé, pero digamos, con el material que está aquí a mano izquierda va a ser sencillo comprenderlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, empecemos desde la parte inicial de las reacciones que hemos visto. Este compuesto que está aquí, ¿cierto? Tiene 3 enlaces, es un alquino. Cuando se hace una reacción de adición con hidrógeno, se convierte en un alqueno. ¿Listo? Entonces, cuando hay un paso de un alquino a un alqueno mediado por adición de hidrógeno, entonces se va a llamar reacción de adición. Bien, cuando a un alqueno se le adiciona agua, se puede formar un alcohol, ¿listo? Y cuando un alcohol se le elimina, digamos, dos hidrógenos y un oxígeno, se convierte nuevamente en un alqueno y ese proceso se le llama eliminación, ¿listo? Entonces, cuando al alqueno se le agrega agua, vamos a obtener un alcohol. Y van a decir, profe, ¿usted cómo sabe que es un alcohol? Entonces, aquí vamos a empezar a darnos cuenta de los radicales que están aquí en la gráfica. Entonces, si tiene un radical unido a 1H, entonces recordemos que estos que están aquí en líneas deben ser radicales carbonatados. En este caso, entonces se formaría un radical carbonatado con OH, corresponde a un alcohol. Listo, entonces paso de un alqueno o hidratación o adición de agua, se formaría un alcohol. Cuando el alcohol se oxida, se forma este compuesto que está aquí. Y pues si no nos acordamos cuál es el grupo funcional, simplemente venimos aquí a la escala y lo buscamos. Entonces, el que tiene doble enlace con el oxígeno y está unido a dos radicales, ese lo vimos hace poco, se llamaría un, a ver si todavía nos lo recuerdan y lo tienen ahí pendiente. ¿Ésteres, profe? No. No, casi, casi. Recuérdate que el éster es el que está unido a doble enlace oxígeno, enlace simple oxígeno y radical. Aquí faltaría un enlace oxígeno. Este es ¿Sería una parecido. acetona? ¿Una acetona? Exactamente, exactamente. Esa podría ser una famosísima cetona.
como la que ustedes observan aquí. 2 radicales, ¿cierto? Y unido al oxígeno. ¿Listo? Entonces, cuando Y es igual a otra cadena carbonatada, es una acetona. Pero cuando Y es igual a una molécula de hidrógeno, entonces aquí tendríamos el famoso CHO. ¿Recuerdan que esa es la fórmula del grupo funcional o el grupo funcional de los aldehídos? Entonces, aquí tendríamos una cetona. Muy bien. Entonces, el alcohol, cuando se oxida, genera una cetona. El mismo alcohol también cuando se oxida puede producir también un aldehído, ¿cierto? Entonces puede producir bien sea una acetona o un aldehído por procesos de oxidación. Y recuerden que vamos a tener que clasificar algunas reacciones precisamente en oxidación o reducción. ¿Listo? Pero ¿qué pasa cuando un alcohol, bueno, qué pasa primero cuando un alcohol tiene una sustitución, perdón, tiene una adición de en medio acuoso o de agua y está en presencia de un halogenuro? Entonces existe una sustitución. El oxígeno y el hidrógeno son sustituidos por el halógeno. ¿Listo? Aquí HX quiere decir que es un halógeno. ¿Listo? También, miren aquí que cuando un aldehído, ¿cierto? Se oxida, da como producto un ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces, si no nos acordamos la fórmula, aquí está, miren. Radical, doble enlace oxígeno y enlace OH. Mírenlo. Radical, doble enlace oxígeno y enlace OH. Es un ácido carboxílico. Entonces, cuando un ácido carboxílico se reduce, da como producto un alcohol. ¿Listo? Y también ese ácido carboxílico, cuando, digamos, cuando sigue eh, tiene una reacción, por ejemplo, con un alcohol. Creo que ahí Gladys tiene una pregunta. Gladys, cuéntame. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Buenas noches. Bien, gracias. Profe, ¿qué posibilidad hay que nos regale como maximizar la gráfica que está explicando el profe? Lo que Esta, pasa es que no sé. Sí, sí, creo que sí, esta es lo que más da. Espérame a ver si de pronto le puedo acercar aquí un poquito. Aquí, así. la otra Ah, la gráfica. pequeñita, esta. Esa, sí. Ay, gracias, profe. La Ah, verdad bueno, que listo, pueda. listo. Gracias, profe. Era Sí, eso. digamos, esta de aquí es un compendio de todos los grupos funcionales. Entonces, si se nos olvida un grupo funcional, vamos a poder echar mano de esta gráfica y poderlo identificar. ¿Y por qué doy esta herramienta? Porque resulta que en nuestro examen final, que como bien la compañera decía, profe, no es un cuestionario, es otro trabajo. Sí, ya vamos a darnos cuenta de eso. Hay un ejercicio en el que vamos a tener que hacer identificación de grupos funcionales. Entonces, esta herramienta va a ser fundamental porque es el resumen de todo lo que hemos visto en química orgánica. Entonces, voy a tratar de dejarla en un tamaño que quede favorable para que ustedes lo puedan tener. Creo que ahí se debe ver bien. ¿Sí? Bueno, listo. Bueno, entonces sigamos por acá. Entonces decíamos por aquí que entonces cuando nuestros ácidos carboxílicos se convierten en alcoholes a través de un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, ¿para qué les estoy dando esta cháchara? Por ejemplo, si ustedes ven una reacción en donde se está obteniendo un alcohol a partir de un ácido carboxílico, ustedes inmediatamente pueden decir, profe, eso es una reacción de reducción. Pero si ustedes están viendo que se está obteniendo un aldehído o una acetona a partir de un alcohol, ustedes pueden decir, profesor, es una reacción de oxidación. O si ven, por ejemplo, una reacción en la que intervenga el grupo ciano, que es este carbono unido con 3 enlaces a un nitrógeno. Por ejemplo, si ven el grupo ciano en una reacción y da como producto un ácido carboxílico, ustedes pueden decir que es un proceso de hidrólisis. O, por ejemplo, si se produce una amina, ¿cierto? Sería un proceso de reducción. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que en los ejercicios que yo les dejé no les puse tanta complejidad, pero sí estaría en el orden de esta parte izquierda de nuestra gráfica, digamos de la obtención de alcoholes a partir de ácidos carboxílicos, obtención de aldehídos y cetonas a través de alcoholes y también, digamos, procesos de sustitución en el cual nos da este tipo de producto, que este sí, ahora sí, la compañerita que nos decía hace un rato, profe, un éster, ¿sí? Entonces, este compuesto que está aquí, este sí sería un éster. Entonces, un ácido carboxílico por
reacción con un alcohol y con agua, digamos en un medio acuoso, puede dar como producto una reacción de sustitución y generar un éster, que es este compuesto que ustedes ven aquí, que es el famoso RC doble enlace O y enlace a O y enlace a otro radical que puede ser el mismo de acá o otro diferente. Digamos, normalmente lo llaman R'. Y nos dan en la connotación de que puede ser o no igual. Por ejemplo, aquí podría tener un metil y aquí podría ser un metil o un etil, no tiene que ser necesariamente igual. Bien, entonces esta primera gráfica es para poder comprender rápidamente, es un tip, yo les digo que es un tip, así como los tipsitos que le dan por ahí a uno, para poder comprender las transformaciones entre los diferentes grupos funcionales. Y seguro que nos va a servir un montón para comprender las reacciones. Listo. Y ahora sí entramos en materia. Primero tenemos que comprender o recordar rápidamente lo que es una reacción de oxidación-reducción en moléculas orgánicas. Entonces, recuerden, siempre que existe aumento en el contenido de oxígeno en la reacción, va a ser una reacción de oxidación. ¿Listo? La reacción de oxidación se va a identificar fácilmente por dos situaciones. La primera, hay aumento en el contenido de oxígeno y la segunda es que hay disminución en el contenido de hidrógeno. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos este radical, ¿cierto? Este grupo funcional que hace relación a un aldehído, ¿cierto? CHO, el famoso CHO. Entonces es un aldehído que por oxidación me está generando un ácido carboxílico. Miren que eso era lo mismo que decíamos acá. Un aldehído que da como producto, mediante oxidación, un ácido carboxílico. Si ustedes comprenden bien esta gráfica que está aquí de transformaciones de grupos funcionales, estos conceptos ya van a ser un poco más sencillos de comprender. Bien, entonces, dos tips para entender si hay oxidación en una reacción química orgánica. Aumento de oxígeno, primer tip. Y segundo tip, si hay disminución en el contenido de hidrógeno. Entonces, en este caso, miren que lo que aumentó fue el oxígeno. Aquí teníamos 1 y aquí en los productos vamos a tener 2. Inmediatamente eso nos va a llevar a que sea una reacción de oxidación. También hay un tercer tip que llamo yo para que tengan en cuenta, es la presencia de iones que son fuertemente oxidantes, como por ejemplo el ion dicromato. En este caso está presente como dicromato de potasio. Si ustedes encuentran este amigo en la reacción, eh, con certeza de un 88%, no mentiras, de un 99%, la reacción muy probablemente va a ser una oxidación. Y más si lo acompañan de este ácido fuerte diluido, el ácido sulfúrico diluido y el dicromato dan o propician que la reacción se genere un proceso de oxidación. También podemos encontrar, por ejemplo, otros reactivos que pueden estar acompañando la reacción. En este caso, suelen recibir el nombre de catalizadores que aceleran o disminuyen o permiten que la reacción se dé, como por ejemplo el THF. Si ustedes encuentran presencia de THF, que es el tetrahidrofurano, es otro compuesto orgánico, muy probablemente también se va a deber a un proceso de oxidación. O también podemos encontrar, por ejemplo, el PCC, que son las iniciales del clorocromato de piridinio. Estos son dos compuestos que son fuertemente oxidantes, o sea, si están como acompañantes o como catalizadores de la reacción, es muy probable que nuestra reacción sea una oxidación. ¿Listo? Entonces recuerden, si hay presencia de iones como el dicromato, el THF, el PCC, si hay aumento en la cantidad de oxígenos, hombre, no le dé más vueltas a eso, es una reacción de oxidación de una molécula orgánica. Bien, eso por ese lado. Ahora, eh, este es el caso cuando hay aumento en el número de oxígenos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay disminución en el contenido de hidrógeno? Recuerden que son de las dos formas que yo puedo identificar una oxidación. Miren, en este caso aquí tenemos un alcohol primario que tiene el grupo hidroxilo y tiene dos hidrógenos. Y al final se obtiene un aldehído. Miren que perdió uno de sus hidrógenos. Bueno, de hecho perdió dos de sus hidrógenos. Entonces hay disminución del contenido de hidrógeno, por tanto hay una oxidación. Las oxidaciones son muy comunes en los alcoholes primarios y secundarios. La oxidación de un alcohol primario suele generar un aldehído, mientras que la oxidación de un alcohol secundario suele generar una cetona.
¿Listo? Y pues bueno, también obviamente aquí repetimos la presencia de iones como el dicromato, el THF o el PCC pueden ser indicadores de una reacción de oxidación. Muy bien. Ahora veamos o entendamos la reacción de reducción de una molécula orgánica. Esta es lo contrario a la oxidación. Se identifica fácilmente por la disminución en el contenido de oxígeno o en el incremento del contenido de hidrógeno. ¿Listo? Va a ser completamente contraria a la oxidación. En la reducción, disminución de oxígeno y aumento del contenido de hidrógeno. Por ejemplo, veamos aquí tenemos un ácido carboxílico, ¿cierto? Aquí tenemos el radical de la cadena carbonatada unido al grupo carboxilo. Aquí el carbono unido doble enlace al oxígeno con enlace al grupo hidroxilo. Es el grupo funcional tipo de los ácidos carboxílicos. Por procesos de reducción suele generar alcoholes primarios. Y miren qué sucede acá. Disminuye la cantidad de oxígeno. Mira, aquí tenía 2, ¿cierto? Y en los productos aquí tengo 1. Cuando eso sucede, disminuye la cantidad de oxígeno, inmediatamente yo puedo asumir que es una reacción de reducción. También lo puedo identificar porque miren que aquí tenía un hidrógeno y aquí ya me van a aparecer 3 hidrógenos. ¿Listo? Entonces hay incremento en la cantidad de hidrógenos. Por tanto, cumple las dos condiciones. Hay disminución en la cantidad de oxígeno y aumento en la cantidad de hidrógeno. Por tanto, sería una reducción de una molécula orgánica. Este tipo de reacciones de reducción también es muy típico, por ejemplo, para formación de alcoholes primarios a partir de ésteres, para formación de alcoholes primarios a partir de aldehídos y para formación de alcoholes secundarios a partir de cetonas. ¿Listo? Hay algunas reacciones de las que yo coloqué que tiene estos comportamientos, entonces es simplemente comparar cuál de ellos se está generando y poderla clasificar si es una reducción o una oxidación. Listo. Esta de aquí sí es un poco más compleja. De hecho, pues he tenido varias discusiones por ahí con algunos estudiantes porque no es tan sencilla de comprender. De hecho, les traje un material, es bastante extenso, pero yo sé que les puede ayudar a fortalecer y justamente se los voy a compartir ya. Este material es generado, bueno, aquí por aquí vamos a copiar el vínculo, listo. Se los voy a compartir para aquellos que les gusta mucho el tema de la química orgánica y quieren saber un poco más sobre el tema de adiciones al grupo carbonilo. Este material fue desarrollado en la maestría de química orgánica. ¿Listo? Estas reacciones ya son un poco más avanzadas para la comprensión. Voy a tratar de no enredarlos mucho. ¿Listo? Bien. Entonces, recordamos de cuando iniciamos química orgánica, eh, en un grupo, digamos una cadena carbonatada, el carbono puede tomar una carga parcialmente positiva. ¿Listo? Eso va a generar que ese carbono sea un punto electrófilo. ¿Qué quiere decir un punto electrófilo? Que puede ser atacable, ¿sí?, por nucleófilos. ¿Y qué son nucleófilos? Son radicales que les gustan las cargas positivas, como por ejemplo el grupo hidroxilo, el agua, las diferentes, por ejemplo, algunos alcoholes. Les gusta mucho atacar los carbonos con carga positiva porque es un punto electrófilo dentro de una cadena carbonatada. Y también, por ejemplo, en este caso, em, podríamos, digamos, afirmar que puede ser, por ejemplo, una acetona. Miren que está aquí unido a otro radical que posiblemente es otra cadena carbonatada y tiene un doble enlace a oxígeno. El oxígeno, por su parte, va a aportar el punto nucleófilo. ¿Listo? Entonces, siempre en las reacciones de adición a grupo carbonilo vamos a tener estos dos momentos. Un carbono que es un punto electrófilo y un oxígeno que es un punto nucleófilo. ¿Listo? Y nucleófilo quiere decir que es atacable por electrófilos, o sea, por decirlo así, por iones, en este caso, que tienen carga positiva como el hidrógeno o el hidrógeno H+, que llaman por ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, como los componentes fundamentales de que se deben conocer para poder comprender una reacción de adición a grupo carbonilo. Y también vamos a tener un complemento, ¿sí? Un complemento de la cadena carbonatada que normalmente va a tener hidrógenos que son débilmente ácidos. ¿Listo? Entonces, para que se dé esta condición de adición a grupo carbonilo, se deben cumplir al menos estas tres condiciones. Tener un punto nucleófilo, tener un punto electrófilo
y tener hidrógenos débilmente ácidos que generen el proceso de adición. Bien, a estas adiciones a grupo carbonilo suelen llamárseles adición 1,2, es el nombre que se les da normalmente en química orgánica, y suelen representarse también por el cambio en la hibridación. ¿Listo? Entonces, el carbono que está aquí en el punto electrófilo suele cambiar su hibridación de sp2 a sp3, lo que genera a su vez un cambio en la geometría de trigonal plana a tetraédrica. ¿Listo? Esto lo veíamos cuando veíamos hibridación sp2, sp3 en los primeros capítulos de química orgánica. Entonces, aquí lo retomamos para poder comprender ese concepto de adición a grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, ya les compartí también el material para que ustedes puedan tener un estudio más certero. Es bastante extenso, pero es muy interesante para aquellos que les llama la atención. Listo. Entonces, para poder identificar si hay una reacción de adición a grupo carbonilo, vamos a necesitar conocer la basicidad del nucleófilo y o la acidez del electrófilo. ¿Listo? Dependiendo de esa condición, la adición puede ser reversible o irreversible. ¿Listo? Y el proceso inverso a la adición se llama eliminación, que es otro tipo de reacciones que puede presentar el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte superior, ustedes van a ver un poquito el proceso, cómo se da esa adición a grupo carbonilo. Entonces, permítanme un segundo, chicos. Esa adición inicia con, como su nombre lo indica, con una adición de un nucleófilo que va a atacar ¿a quién? Al carbono, ¿cierto? Porque el carbono es electrófilo. ¿Listo? Entonces, eso va a generar, ese ataque va a generar una ruptura también entre el enlace del oxígeno y el carbono. Ahí se va a romper el enlace pi. Acuérdense que aquí hay un enlace sigma y un enlace pi. Se va a romper el enlace pi y eso va a permitir o va a generar, digamos, los medios necesarios para que se dé la adición nucleofílica. Y se va a obtener un compuesto de esta forma. Un carbono que va a quedar unido al nucleófilo y el oxígeno que va a quedar normalmente cargado con, pues, digamos, con carga negativa, por decirlo así, por ser un poco redundantes. Listo. Importante, para poder identificar estas reacciones, normalmente se necesitan adiciones de sustancias que sean nucleofílicas. Por ejemplo, el hidruro de litio y aluminio, el famoso LiALH4, hidruro de litio y aluminio, LiALH4, ¿listo? Si ustedes llegan a ver ese tipo de compuestos por ahí, es muy probable que exista una adición nucleofílica a grupo carbonilo. ¿Listo? Suele utilizarse mucho porque él es un nucleófilo que permite la adición en el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces aquí les coloqué algunas de las reacciones que posiblemente pueden ser adiciones a grupo carbonilo. Tuvimos una discusión muy interesante con esta reacción de aquí abajo con una estudiante. Si ustedes cojan la reacción, no lo hagan porque ChatGPT se equivoca mucho. La cortan y la pegan en ChatGPT. Les va a decir que es una reacción de Friedel-Crafts. Pero bueno, cuando vimos las reacciones de Friedel-Crafts tenía unas connotaciones un poco diferentes. Por ejemplo, aquí el cloruro de aluminio, él también es una sustancia que permite esa adición nucleofílica. Entonces, bueno, digamos, es otro de los indicadores. Mm, Aquí entonces, normalmente a la cadena, cuando es Friedel-Crafts, se adicionan halógenos a la cadena. Miren que aquí el halógeno está saliendo de la cadena, no está entrando, sino saliendo. Y lo que está ingresando es el grupo benceno al carbono que sufre el ataque nucleofílico. Entonces, bueno, si ustedes cogen, cortan y pegan eso en ChatGPT, les va a decir que es una adición de Friedel-Crafts. Entonces, no lo hagan, chicos, porque tiene un concepto errado. Y varias de estas reacciones ustedes las cortan y las pegan y les va a dar, él aún no tiene ese nivel de identificación y análisis de imagen de las reacciones, aún no ha llegado todavía a ese nivel, a una perfección pues que permita generar, digamos, certeza sobre eso. Entonces no lo hagan, no se confíen de ChatGPT cortando y pegando las imágenes, todavía no alcanza a hacer eso, se inventa a veces algunas cosas. Y pues bueno, digamos, tuve una discusión interesante con la estudiante y con ChatGPT. Después me di cuenta que es que estaban colocándolo en ChatGPT y de ahí estaba sacando la información. Entonces me puse digamos, por decirlo así, a entrenar a ChatGPT indicándole que había cometido un error
Y duramos con una discusión como de 1 hora y se sostenía en la reacción hasta que después dijo, no, si usted tiene toda la razón, esta reacción está en el libro tal, en la página tal, yo soy el que estoy mal entrenado. Y yo, "Oh, Dios santo, 1 hora más tarde". Pero bueno, cosas que pasan. Otro tipo de reacciones que quisiera contarle, chicos, y que son bastante importantes porque suelen utilizarse mucho en procesos industriales, son las conversiones de los ácidos carboxílicos en ésteres. Normalmente a estos procesos se les conoce con el nombre de esterificación de Fischer. Entonces se utiliza bastante en este proceso industrial. Sin embargo, tiene una limitante y es que para poder generar una esterificación de Fischer se necesita demasiado exceso de alcohol. Miren que aquí hay que agregarle un alcohol. De hecho, ustedes conocen bien ese alcohol, ¿no? Un alcohol de 2 carbonos que se conoce como etanol. No me digan que no lo conocen porque sí sé que lo conocen. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el ácido benzoico, que es un ácido carboxílico, ¿cierto? El cual con exceso de un alcohol primario y en presencia de un catalizador, ¿sí? En este caso el ácido clorhídrico, permite la formación del benzoato de etilo. ¿Listo? Esto de aquí es la formación de un ácido carboxílico a un éster. Aquí está, mire, R, enlace C, doble enlace O, enlace O, enlace R. Esto de aquí es un éster que se llama benzoato de etilo. Y son compuestos que son normalmente precursores en la síntesis de otros ésteres que son muy importantes en la industria química, como lo son este famoso benzoato de etilo, y normalmente se genera como subproducto agregado agua. ¿Listo? Entonces recuerden, esterificaciones de Fischer permite convertir ácidos carboxílicos en ésteres con 2 condiciones base, ¿no? Que tenga exceso de alcohol y la presencia de un catalizador, normalmente un ácido como el ácido clorhídrico. Bien, quería contarles estas porque también les puse una reacción de Fischer por ahí, entonces para que la puedan identificar rápidamente. Bien, y pues estas son las que hay que clasificar. Miremos algunas, solo por verlas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, veamos esta que está aquí. Perdón, chicos, que ya me empezó a molestar la tos. Veamos esta reacción que está aquí. ¿Qué de interesante tiene esa reacción? Entonces vamos a utilizarla para dar la explicación de lo que hay que hacer en el ejercicio 4. Entonces lo primero que hay que colocar es una definición de la reacción. Entonces, plum, traemos una definición de la reacción. Entonces yo voy a mostrar una reacción que tiene una reducción de una molécula orgánica y describo lo que encontramos en el CIPA, ¿cierto? La reducción se caracteriza por 2 formas. 1, disminución en el contenido de oxígeno y 2, aumento en el contenido de hidrógeno. Pueden suceder las dos al tiempo o una de las dos. La fuente de consulta, por ejemplo, puede ser este CIPAS del profe Rafa 2025. Me traigo la reacción. Aquí la giré un poquito, ¿sí? Para efectos de que quedara ajustada en la pantalla. La voy a colocar derecha para que digan, ah, sí, profe, esa era la misma reacción. Simplemente la giré como para que, digamos, ustedes la dejen con un buen tamaño en sus em, en sus tablas del anexo, pero miren que esta es la primera reacción que estábamos viendo. ¿Listo? Entonces, esta que está aquí puede ser una reacción de reducción. ¿Por qué? Porque la cantidad de oxígeno, miren, disminuyó. Por si alguien me pregunta en cómo sale el oxígeno, probablemente en forma de agua, por si ya están por ahí. ¿Listo? No se coloca normalmente en la reacción porque pues obviamente el agua, digamos, se omite en estos procesos porque el producto de interés normalmente es el compuesto carbonatado. Bien, voy a volver a colocar en su orden a la molécula para que quede bonita en el espacio que nos dieron. ¿Listo? Y pues bueno, esa es la primera parte. Colocar la definición de la reacción, la fuente o referencia de consulta, colocan luego la reacción clasificada y van a dar digamos, las indicaciones o el por qué, la justificación, por decirlo así, de por qué esa reacción se clasifica como reducción. Entonces, ustedes pueden decir es una reducción porque disminuye el estado de oxidación del carbono carbonílico y eso se representa en una disminución de la cantidad de oxígeno en el producto. ¿Listo? Eso es lo que normalmente suele suceder en ese tipo de reacciones. Fuente, CIPAS del profe Rafa. Usos a nivel industrial. Entonces, esa reducción que ustedes están viendo ahí es una reducción que se llama reducción de Wolff-Kishner. ¿Listo?
digamos, ustedes pueden consultar diferentes tipos de reducción y ahí van a salir pues, una de ellas, esta que es de las más representativas, que es la de Wolff-Kissner, que se utiliza normalmente en la industria para convertir aldehídos y cetonas. Miren que este que tenemos aquí es una cetona, ¿verdad? Para convertirlos en alcanos, alquenos o, o en cicloalcanos o en cicloalquenos, ¿listo? Y normalmente esta reacción sirve mucho en la producción de fármacos, plásticos y algunos agroquímicos, ¿listo? Eso es lo que se busca aquí que coloquen, usos a nivel de la industria de ese tipo de reacción o del producto que se genera. Entonces yo aquí coloqué el uso de la reacción, ¿cierto? La reacción de Wolff-Kissner sirve para producción de fármacos, plásticos y agroquímicos. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer en este tipo de ejercicio número 4. Y lo mismo hay que repetirlo con la segunda parte que les pregunta que si es una reacción de adición a grupo carbonilo o, o se puede clasificar también como formación de ésteres o formación de amidas. Creo que Catherine tiene una pregunta. Catherine, pregunta. Profe, sí, en esa parte tengo una pregunta porque yo escogí el estudiante 5, ¿sí? Sí, sí. La primera imagen, pues pues la hice así, es una reducción, Miremosla. Ahí está. Aquí una está. reacción de reducción. Vamos a verla por aquí. Vamos a ponerle zoom. ¿Dónde está? Eso. Acercar y 5. Listo, estudiante 5. Aquí la estoy mostrando. Y Ujú. sí, sí, claro, porque mira, disminuyó la cantidad de oxígeno, obvio, sí. Y mira que está uno de los precursores. Sí, podría ser una reducción. Ujú. Esa es un ácido benzoico. Sí, 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 pero este podría ser como uno, dos. Este es como etilbenzoico, sí. Este aquí, ácido benzoico, sí. Y este aquí es un alcohol. Ujú. Ujú. Y entonces en la segunda, De la este otra, lado. ¿Listo? también me dio que es una reacción de reducción. Sí, sí, puede ser que ambas sean dos reducciones, que sea que ambas dos sean oxidaciones, que una sea una adición nucleofílica, perdón, una adición a grupo carbonilo. Sí, o sea, O sea, ¿Mm? esa es una oxidación de alcohol secundario a acetona, ¿sí? Sí, sí. Y digamos aquí esta también la puedes, digamos, entender como una adición nucleofílica, una adición, perdón, a grupo carbonilo, porque está la presencia del grupo. Mira, el LIALH4, ¿te acuerdas que lo hablábamos hace un ratico? Mira, acá, mira. Por eso, pero entonces en la Ujú. parte de abajo para diligenciar la tabla no se puede diligenciar. Sí, porque tú lo puedes clasificar también como una adición a grupo carbonilo. O sea, mira, a pesar de que hay una reducción en la cantidad de oxígenos por la presencia de este tipo digamos, de catalizador nucleofílico, puede clasificarse también como una reacción de adición a grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces puede ser. Pero la Ujú. adición a grupo carbonilo, ¿cuál es? ¿La primera o la segunda? Eh, la Porque segunda, la primera... la que tiene el Ah, hidruro de litio de aluminio, el LiALH4, mira, acá. ¿Sí lo ves? La primera. la primera es LiALH4. una Ujú. adición. Podría ser clasificada de las Ah, dos formas. Si quieres clasificarla, bien sea como una reducción porque disminuye la cantidad de oxígeno o como una adición a grupo carbonilo, ambas son válidas por la presencia de este nucleófilo. Ujú. Pero sí, digamos, mira, aquí por ejemplo está el PCC, que era uno de los que les comentaba también. Aquí está el THF. No sé si ven que les iba dando como algunas pisticas de las reacciones que pueden tener ese tipo de comportamientos. Bien, listo, pero bueno. gracias, profe. Bueno, mija. Entonces, continuemos por aquí. Entonces, esta que está aquí, mira, la estamos clasificando de esa forma. Está, digamos, un ácido clorhídrico que es el catalizador que permite esta reacción de adición a grupo carbonilo. También esta se puede clasificar como una formación de éster, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está el grupo éster que se forma en esta parte, el radical, el carbono con doble enlace a oxígeno, con enlace a oxígeno y el unido a otro radical. Y la justificación
Entonces aquí, perdón, bueno, aquí la justificación, perdónenme, la coloqué aquí igual en la definición. Digamos, puede ser una reacción química en la que el nucleófilo ataca al carbono del grupo carbonilo, rompiendo el enlace pi, que fue lo que habíamos dicho al inicio de la charla, entre el carbono y el oxígeno y formando nuevos enlaces. Entonces, esas reacciones fundamentalmente en química orgánica se conocen con el nombre de adiciones nucleofílicas. Entonces, yo puedo colocarla de esa forma. Esta reacción que ustedes están viendo aquí es una esterificación de Fischer. Es una producción de ésteres a través del proceso de catálisis con ácido clorhídrico. Entonces se conoce como esterificación de Fischer. Y yo quiero explicar cuál es el uso de la esterificación de Fischer en la industria. Entonces coloqué, para la síntesis de ésteres es muy importante los procesos de esterificación de Fischer porque permiten obtener, digamos, sustancias que son fundamentales en la producción de la conservación y producción de alimentos, cosméticos, perfumes, lubricantes, farmacéuticos, incluso sirve también como aditivos del biodiesel para generar una mejor combustión. Listo, entonces aquí en clasificación y justificación, digamos, podría colocar la misma definición porque miren que la definición es la que justifica como tal la reacción. Y bueno, creo que hasta ahí eso era todo lo que tenía que explicarles del ejercicio número 4. Tener muy en cuenta, digamos, las reacciones de si hay ganancia o pérdida de oxígenos, hidrógenos en la reacción, que lo tengan muy en cuenta, que ese es clave para saber si es reducción o oxidación. Y tengan muy en cuenta también los catalizadores. Hay cierto tipo de catalizadores que por su naturaleza nucleofílica pues nos lleva a este tipo de adiciones a grupo carbonilo. Pues bien, y ahora pasamos a la parte final de nuestro curso. Como les prometí, traerles información sobre el examen final, que como bien lo decía nuestra compañera profe, yo acabé de mirar y eso no es un examen. Es otro trabajo, sí, muchachos. Resulta que la prueba de este curso no es objetiva cerrada como en química general. Aquí es una prueba objetiva abierta. Va a ser otro trabajo. Ya les voy a dar algunas pautas de ese trabajo. Información importante. Corresponde al 25% de la nota del curso. Vale 125 puntos. O sea, este trabajo hay que presentarlo sí o sí. Depende mucho nuestra nota de este trabajo. ¿Cuándo va a iniciar este trabajo? El 12 de mayo. ¿Listo? El 12 de mayo de 2025 a la medianoche inicia y vamos a tener cerca de 12 días, bueno, 13 más o menos, para entregarlo. Se cierra el 25 de mayo a la medianoche una dista, 23:55. Y los profesores vamos a hacer, no mentiras, iba a decir algo que me puede costar el trabajo. Tenemos 4 días para clasificarlos, ¿listo? Para poder calificarlos y colocar sus notas. Eso va a ser una maratón de revisión porque el trabajo es individual, independiente. Bueno, primera noticia. Bueno, segunda noticia, bueno, aquí les dejo grande las fechas para que las tengan muy en cuenta. Empiecen a programarse, por favor. Inicia el lunes 12 de mayo y finaliza el domingo 25 de mayo. Profe, que no alcance a entregar el trabajo el 25, muchachos, este tipo de trabajos no se pueden recibir de forma extemporánea. Hay que pedir, por ejemplo, un supletorio y los supletorios tienen costo, tienen que ir hasta registro y control, pagar, no sé, creo que estar por el orden de los 120.000, 130.000 pesos un supletorio. Entonces, muchachos, por favor, si se pasa la fecha del 25 de mayo en la entrega, esta vez no me van a decir, profe, yo se lo entrego el 26 porque no lo puedo recibir por normativa institucional, ¿vale? Entonces, por favor, compréndanme, chicos, les aviso con tiempo para que lo tengan ahí muy pendiente. Y les voy a dar 4 tipsitos para que se vayan preparando psicológicamente de lo que trata este trabajo. Es por ahí una estudiante dijo, profe, yo ya pude abrir el trabajo, ¿sí? ¿Estás por ahí todavía? ¿Pudiste ver la guía? Creo que se me fue. Yo sí, profe. ¿Sí estás por ahí? Entonces tú Sí, yo sí puedo ver la guía y el anexo. pudiste ver la guía y el anexo. Entonces, cuando ves la guía y el anexo, vas a encontrar que son 4 ejercicios, ¿verdad? Y esto ya lo hemos venido realizando en trabajos anteriores. Lo primero que hay que hacer es completar un diagrama. Es un, digamos, un mapa conceptual en el cual hay que completar cierta información sobre grupos funcionales. Este primer punto está dividido en 2 partes. Una primera parte que tiene este tema de completar el mapa conceptual y una segunda que es identificar
grupos funcionales en una macromolécula. Es una macromolécula así grandísima, pero no se asusten. La idea es que encuentren la mayor diversidad posible de grupos funcionales dentro de esa macromolécula. Profe, que me faltó un hito, que me faltaron dos. No se preocupen, chicos. Yo miro mucho su trabajo, veo también el esfuerzo y eso lo tengo en cuenta también en sus calificaciones. Bien, una vez terminado ese primer punto, hay que hacer un análisis de una lectura que está disponible, es un artículo, y hay que hacer una construcción de estructuras. Ya sabemos pues manejar los simuladores y demás. Vamos a construir unas estructuras a partir de un análisis de una lectura. Y ahorita vemos rápidamente esa parte para que ustedes tengan comprensión de ese ejercicio. Después tenemos que construir isómeros para diferentes tipos de compuestos. Vamos a tener que construir isómeros para hidrocarburos, para éteres, alcoholes, aldehídos y cetonas. Miren que todo esto ya lo hemos hecho. Ya aprendimos a hacer isómeros de hidrocarburos, isómeros de éteres, isómeros de aldehídos y cetonas. Y finalmente, en el punto número 4, vamos a tener que clasificar 5 reacciones químicas que yo voy a colocar en el foro. Se va a abrir un foro para la presentación de este trabajo. Y también se va a abrir un espacio en el entorno de evaluación para la carga del documento, igual que como hemos hecho con los trabajos anteriores. Y vamos a tener que clasificar esas 5 reacciones en reacciones de oxidación, reducción, eliminación, sustitución o adición. ¿Listo? Que son los 5 grandes grupos de reacciones. Por eso también les di ese tip de hoy en la gráfica. Creo que se las voy a compartir, de hecho, para que la tengan por ahí. De hecho, lo voy a hacer de una vez porque es bastante útil, de verdad, para que ustedes la tengan en cuenta. Creo que alguien ya pudo compartir la anterior. Listo. Y aquí Hilary nos dice, acá habrá retroalimentación. No, Hilary, porque es examen. En esta sí que no puedo revisar mucho, pero pues ahorita miramos offline cómo podemos apoyarnos. ¿Listo? Pero algo les podría ayudar. Sí, seguro que sí. Eso sí, no lo duden que yo voy a estar ahí apoyándolos como siempre. Bien, entonces vamos por aquí y estábamos dando aquí pues nuestro ejercicio. Bien, bueno, entonces estamos por acá. Tun, 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 tun. Listo, ya estamos acá. Listo, entonces el punto número 4 es ese. Clasificar 5 reacciones que les vamos a dar en el foro en esos 5 grupos que hay ahí. Y pues bueno, muchachos, vamos a pasar rápidamente a un pequeño, pues yo lo llamé simulacro del examen porque pues realmente, ay, perdónenme la vida, no hagan de cuenta que nunca vieron eso. No soy para evaluador de mis ciencias, olvídenlo. Listo, entonces vamos a ingresar a la página de la UNAD. Permítanme un segundo, yo les dejo de compartir mi pantalla porque no sé por qué se me cerró. Ah, aquí está el campus, yo sí lo tenía abierto, que se había cerrado. Listo. Entonces vamos a entrar a nuestro curso de química orgánica. Y como la compañerita decía, profe, ya podemos ver la guía. Sí, digamos los que quieran ir adelantando el trabajo, no lo dije, pero pueden ir haciéndolo. O sea, si quieren ganar tiempo de una vez, pueden ir haciéndolo. Bien, entonces aquí está, el momento final. Van a encontrar la guía de actividades y la rúbrica de evaluación y van a encontrar el foro de discusión. El foro aún no está abierto, el foro lo tengo que abrir, digamos, un día antes del inicio de la actividad. El 11 de mayo yo creo que ya el foro estaría, digamos, abierto, pero disponible hasta el 12 de mayo. En esta carpeta ustedes van a encontrar el documento que decía la compañera. Van a encontrar un anexo 5, que es el anexo en el que se entrega la tarea final, y van a encontrar la guía de actividades. ¿Listo? Entonces en el anexo 5, ¿qué van a encontrar? Si le tienen paciencia a mi internet, vamos a encontrar lo que les mencionaba anteriormente. Listo, entonces vamos a encontrar 4 ejercicios. El primer ejercicio tiene 2 partes y los otros solamente tienen una parte. Listo. Entonces recuerden, trabajo es individual y listo. Miren. Entonces este es el primer ejercicio que hay que hacer, completar este mapa conceptual. Es muy sencillo, simplemente nos está diciendo que los grupos funcionales se pueden clasificar en aquellos que tienen hidrocarburos, que son oxigenados, que son nitrogenados o que son halogenados. Dentro de los hidrocarburos, de los grupos funcionales de los hidrocarburos encontramos los alquinos. Entonces, en los alquinos, la hidratación característica es, entonces hacemos la consulta de qué pasa cuando se hidrata un alquino. Creo que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Se forma un... No me digan que no pusieron atención, porque me pongo triste. Entonces normalmente suelen...
Eso, listo. alqueno. Muy bien. Entonces, en los hidrocarburos tipo alcano, es aquellos que se presenta un par de isómeros para el, entonces te dice, presenta un par de isómeros para el butano. Entonces puedes colocar aquí, por ejemplo, el isopropil, el 1, pues, no, yo qué sé, el 2 metil isopropil, por ejemplo. Pues ahí está uno que tenga 4 carbonos. Ustedes miran la fórmula estructural, pueden hacerlo por forma estructural. Y aquí te dice también en alquenos, se presenta, presenta una molécula de ejemplo de un alqueno, pues pueden colocar un cicloalqueno, pueden colocar una cadena carbonatada de alquenos de 3 carbonos, un propeno, bueno, etcétera. Ustedes escogen cualquiera. La idea es que sean diferentes, ¿no? Bueno, y así van a tener que ir completando diferentes preguntas que tiene el mapa conceptual. Por ejemplo, aquí nos dice las aminas se clasifican en, entonces recuerden que hay primarias, secundarias, terciarias, que era lo que veíamos normalmente. Aquí las amidas, ¿cómo es el grupo funcional? Entonces ponemos la gráfica del grupo funcional. Lo vimos, ¿no? Por aquí estaba nuestra amiga amida, mira. Para que no digan, el profe nunca nos mostró eso. Aquí está. Entonces, mire, por ejemplo, esta es la respuesta del grupo funcional de la amida. Entonces, simplemente coloco mi grupo funcional allá en el, en el mapa conceptual. Voy a preguntar también si podemos hacer, por ejemplo, otro CIPA sobre este trabajo. Yo creería que sí, pero pues me toca consultarlo con la directora de curso. Pero pues digamos que yo creería que es posible y igual la atención y la realimentación se puede hacer a través de Teams y del foro. Entonces, pues bueno, esta es la que les digo, que se ve horrible. Ustedes dicen, no, profe, ¿qué es esa vaina? Bueno, esta vez no se asusten, chicos, es simplemente que identifiquen los grupos funcionales. Por ejemplo, aquí hay un alquino, aquí pues tenemos, por ejemplo, una acetona, por aquí tenemos, por ejemplo, otra acetona, por aquí tenemos un ácido carboxílico, y así vamos seleccionando los que vayamos identificando. ¿Listo? Por aquí, mira, aquí hay otro alquino, por aquí, por ahí me pareció ver un derivado del benceno, mírenlo por acá. ¿M? Por acá hay otro derivado del benceno, mire que este sería un fenol, ¿cierto? Por acá hay un alcohol. Entonces es simplemente que ustedes vayan seleccionando de acuerdo a la imagen que les di hoy, que también miren, esta es una herramienta fundamental para hacer eso. Empiecen a identificar esos grupos funcionales. Ay, perdón, esto se volvió chiquitín. Perdónenme la vida. Listo. Quería agrandarle, lo volví pequeño. Listo. De acuerdo a estos grupos funcionales, los vayan seleccionando así como les enseñé. Simplemente seleccionan con una circunferencia, le colocan un color y luego le colocan el nombre, que es la forma más ordenada de poder hacer esa indicación de los grupos funcionales. O hacen una tablita, el color azul está el grupo funcional, encontré tantos grupos funcionales de ese, es la forma más ordenada. Ya lo habíamos trabajado. Entonces, no importa si es muy grande, si es pequeña, eh, simplemente es identificar la mayor cantidad posible. Mire por aquí, hay un grupo amida, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes van colocando esa información. Bien, para el segundo ejercicio, como les mencionaba, hay que leer un artículo que está disponible en este link. Entonces, ustedes simplemente van a tener que tomar el link que está aquí y lo colocan en su explorador. ¿Listo? Entonces, es un artículo que se llama Los superpoderes de las plantas. Entonces yo les había contado que mi formación, yo soy ingeniero agrónomo, me gustan mucho las plantas porque tienen un montón de compuestos orgánicos. Ay, perdónenme la vida que aquí les piché algo acá, ya, listo. Y voy a colocar acá el artículo que hay que leer. Entonces es un artículo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades pues, más prestigiosas de México, y ustedes pueden descargar, por ejemplo, el artículo en PDF o si quieren lo pueden leer aquí directamente en el ejercicio. Está en español, entonces pues realmente no tiene así una complejidad muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, em, ustedes van a tener que seleccionar de este artículo una sustancia que les llame la atención. ¿Listo? Entonces aquí les va a decir, de acuerdo con el análisis del artículo, hay que responder. Primero esta pregunta, ¿cuál es el papel de los terpenos en la actividad antimicrobiana? ¿Listo? Entonces acá ustedes simplemente van a buscar en el artículo para
qué o cuál es la función de un terpeno. Permítanme por aquí. Listo, aquí está. Entonces, aquí están los terpenos. Mire, ya llegamos ahí. Los terpenos, ¿qué funciones tienen? Proporcionar aromas, permiten que las plantas se comuniquen químicamente entre ellas. Se llaman normalmente señalizadores, ¿sí? Así como también con otros animales. O sea, normalmente ustedes no se han preguntado por qué ciertos insectos llegan específicamente a cierto tipo de plantas. Esas plantas durante su proceso evolutivo han generado sustancias como los terpenos que son específicas para llamar la atención de ciertos insectos para que lleguen y las polinicen. Entonces, por ejemplo, eso es bien importante en la parte de la reproducción de las plantas, sobre todo las que tienen reproducción de esta forma pues, sexual con la parte de estambres, pistilos y demás que ustedes ya conocen, polen y bueno, como las abejitas, ¿no? Hay ciertas abejitas que les gustan unas flores más que otras porque tienen, por ejemplo, presencia de terpenos que las llevan a polinizar ese tipo de flores. También les sirve para protegerse de la depredación de insectos y de temperaturas elevadas. Entonces, cuando los va a atacar un insecto, producen un terpeno que es desagradable para el insecto. Entonces dice, uy, no, es como un repelente, por decirlo así, del insecto. Un repelente natural, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las funciones de los terpenos. Entonces, responden la pregunta en relación a lo que se menciona aquí en la figura número 1. Después les pregunta, revisen la tabla 1, seleccionen una molécula de la lista que está en esa tabla y haga la estructura en 3D o 2D, pues utilizando uno de los simuladores con los que hemos venido trabajando. Entonces ustedes van aquí, van y buscan la tabla número 1. Ay, que se me hizo la tabla número 1, ya se me perdió. Que creo que la tabla número 1 se ve mejor aquí por el artículo. Por aquí debe estar. Entonces esta es figura número 1. Bueno, creería entonces que la tabla número 1 nos toca aportarla a nosotros los profes porque miren que el artículo no tiene tabla número 1, tiene figura número 1. Bien, me imagino que nos tocará, ya les confirmo esa parte porque la directora aún no nos ha mencionado mucho sobre ese tema. Y para poder responder esa pregunta, que se revise la tabla 1 de esta, seleccione una de las moléculas que se enliste y consulte la presente estructura. ¿Listo? Entonces, pues obviamente voy a revisar si aquí no hace referencia a la tabla 1 sino a la figura 1 o si vamos a colocar una tabla 1 dentro del foro. Es así, yo se las confirmo esta semana más tardar. ¿Y qué hay que hacer entonces con esa figura? Hay que hacer la Pero estructura. esa tabla 1 no es la de arriba. Esta es la tabla No 2, ¿no la, es de la del ejercicio anterior? Pues me ¿De estaba la guía? viendo, pero no la veo, tabla 1, porque es que Esa esta es la es, tabla 1, ¿no? Ahí dice tabla 1. ¿será que será sobre esa? Voy a hacer la consulta, porque pues si está hablando de un artículo debería ser relacionado con el artículo, ¿no? Pero pues bueno, voy a consultarlo. Si no, pues me imagino que tocará alguna de las moléculas de la tabla que está arriba, sí, las que hemos colocado, por ejemplo, aquí sí coloqué un alqueno, un alcano y colocarlo abajo, pero pues voy a consultar bien, porque la indicación no está tan clara. Yo pensé que todo era sobre el artículo porque pues todo decía artículo y de ahí saqué toda la información. Pero pues bueno, digamos que podría entenderse así. Yo les confirmo si es la tabla 1 de la guía o si vamos a colocar una tabla dentro del foro para que ustedes seleccionen algún tipo de compuesto. Bueno, en la tabla número 3, en esta sí les vamos a dar unas estructuras, al igual como lo hemos hecho en otros ejercicios. Les entregaremos unos hidrocarburos, unos ésteres y alcoholes, unos aldehídos y unas cetonas. Ustedes van a tener que nombrarlas, yo les doy la estructura, ustedes les colocan el nombre y van a tener que construir un isómero de esa estructura. Aquí vuelvo y repito, recuerden, isómero es que tiene la misma fórmula molecular, pero puede tener una estructura diferente. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre la misma fórmula molecular, misma cantidad de carbonos, misma cantidad de oxígenos, misma cantidad de hidrógenos. ¿Listo? Porque por allá, profe, listo, ya tengo mi isómero. Y uno se pone a contar los carbonos y no, en este tienes 9 carbonos y el que yo te di tiene 12. Ah, profe, listo. Te hacen falta, por ejemplo, en ese caso, 3 carbonos para completar el mismo número de carbonos. Podemos utilizar los diferentes editores que hemos venido trabajando. Eso es en la parte del tercer punto. Digamos, esto ya lo hemos trabajado en casi todos los ejercicios, siempre a partir de un grupo funcional que yo les doy o una molécula que yo les doy, ustedes conforman o generan un isómero para esa fórmula molecular.
Y en esta de aquí igualmente les vamos a dar 5 reacciones que ustedes van a tener que clasificar. Simplemente aquí van a decir si es una oxidación, reducción, eliminación, sustitución o adición. Y una aplicación de esa reacción, digamos en la industria, en la farmacia o en algún tipo de, por ejemplo, en producción de agroinsumos o fármacos que ustedes puedan colocar. Y una referencia. Siempre deben colocar de dónde tomaron la aplicación de la reacción que se les da. En esta se puede valer que sea sobre la reacción o sobre el producto. ¿Listo? Una función también del producto que se genera o de la reacción que se da. Y ya. Ese es todo el examen. Recuerden citar siempre sus normas, sus fuentes en normas APA. Y con eso sería más o menos lo que yo estaba buscando, hacer la simulación del ejercicio, poderles contar qué es lo que hay que hacer. Trataremos de hacer algún encuentro adicional, sí, para poder, uno, contarles si la tabla 1 es del mismo ejercicio o hay que crear una tabla 1 para ustedes y dejarles la reflexión de hoy. Hoy les voy a leer la reflexión. Hoy no está tan larga y no es un video, simplemente es una lectura que voy a hacerles rápidamente de esto. Y se llama Carta a un profesor de Anita Novinsky. Anita Novinsky era una judeo brasileña, es un poco extraño, estuvo en el holocausto nazi cuando fue pues joven, por decirlo así, en su edad joven. Ella ya falleció el 20 de julio de 2021 y ella le escribió una carta a todos los profesores del mundo. Así como ustedes hoy son estudiantes, probablemente en un futuro sean profesores. Y la carta dice algo así. Querido profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres. Niños envenenados por médicos altamente especializados. Recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas y bebés quemados por gente formada en escuelas, liceos y universidades. Por esto, querido profesor, dudo de la educación y le formulo un pedido. Ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos, psicópatas o Eichmanns educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio del hacer a nuestros jóvenes seres humanos. Si hacemos jóvenes seres humanos, la educación tiene sentido. Si no, lo que yo les decía, el conocimiento en malas manos genera esto, muchachos. Ustedes están en un proceso formativo para aportar a una sociedad. Nunca se presten para este tipo de situaciones. Dios los bendiga. Ese es el último mensaje que tenía de motivación para ustedes. Y pues bueno, muchas gracias por asistir a todos los IPAs. Voy a finalizar la grabación para efectos de los compañeros que no pudieron estar el día de hoy y me quedo para la sesión de preguntas. Listo, Ingrid, ya atiendo tu pregunta. Lo voy a pues a finalizar para poder atender algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces, permítanme por aquí un segundo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a proceder a finalizar la grabación para quedarme con ustedes un rato más y atender preguntas que surjan de la actividad. A todos muchas gracias por su asistencia. Nos vemos yo creo que en un próximo CIPA se los estaré comentando para pues afinar ese término, ese tema del ejercicio número 2, pues que la indicación no está tan clara de dónde va a salir esa tabla 1. Yo creo que, como dijo la compañera, probablemente la de arriba, pero eso generaría mucha subjetividad porque pues vamos a poder colocar cualquier estructura y sería bueno tener un lineamiento. Bueno, muchas gracias chicos, detengo la grabación. A todos una feliz noche. Muchas gracias por estar siempre aquí en los IPAs. Los llevo a todos en mi corazón. Si nos volvemos a encontrar, ustedes saben que cuentan con un amigo, un profesor que estará ahí muy pendiente de ustedes en lo que pueda aportar. Eh, Ingrid dijo que no tiene preguntas. Bueno, Ingrid, ha sido un placer contar contigo el día de hoy y con todos ustedes, muchachos. Voy a finalizar y me quedo con ustedes un rato más para atender preguntas específicas que tengan de el cierre del curso Química Orgánica. Feliz noche para todos.